Hola, mi nombre es Fabián Trigo, dicto la cátedra de Diseño Socioambiental en FADU UBA para la carrera de Diseño Gráfico. Esta es una charla introductoria con el objetivo de darte herramientas para que llegues más preparado al seminario, tengas una idea general de los temas que abordamos. Un axioma de la cátedra es creer que otro diseño es posible. Este pensamiento nos acompaña a lo largo del seminario y también en nuestra vida profesional. Creemos que podemos hacer grandes aportes desde el diseño, desde nuestra disciplina, a pensar, imaginar y crear otro modo de diseñar. El Quijote le dice a Sancho: cambiar el mundo, Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. No es locura ni utopía, sino justicia. ¿Puede el diseño cambiar el mundo? Sí, claro que puede. Lo puede cambiar para bien y lo puede cambiar para mal, porque también hay un diseño para el mal. Pero nosotros estamos del lado del bien. Nos gusta pensar que lo que nosotros diseñamos y lo que enseñamos a diseñar es con el propósito de generar impactos positivos. ¿Se puede cambiar el mundo desde diseño? Sí, se puede cambiar. Claro que sí, claro que se puede cambiar. Ese mundo no es como lo vemos, no es como lo ve la gente, ni es como lo vemos los diseñadores. El mundo es como nos mira. Esta es una diferencia muy importante. ¿Y cómo nos mira el mundo que nos mira? Nos mira como una fiera salvaje. Nos mira a los ojos, amenazante, nos mira con ánimos de devorarnos, porque el mundo es peligroso, el mundo es un abismo. Y nosotros, desde nuestro lugar de diseño, de diseñadores, estamos parados frente a ese abismo, lo estamos mirando, miramos cómo el mundo nos mira. ¿Y qué le devolvemos a ese mundo? Le devolvemos imágenes. Le devolvemos imágenes. Sin embargo, pensamos que los alumnos terminan la carrera sabiendo construir bellas imágenes elegantes, profundas, consistentes, certeras, pero aún no están aprendiendo a mirar el mundo. Entonces ahí es donde surge la idea de este seminario, de colaborar en la enseñanza del mirar y del pensar el mundo para diseñar proyectos con impacto social positivo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos cruzando tres ejes fundamentales: ambiente, arte y diseño. Por ambiente nos referimos a medio ambiente, pero en el marco de la cátedra, siempre que decimos ambiente, también decimos socioambiental, que quiere decir lo social y lo que tiene que ver con lo ecológico, socioambiental. Estudiar, investigar, ensayar, diseñar, dialogar, producir para cambiar los paradigmas existentes. Te presentaremos invitados especiales con casos reales que nos inspiran. En cada clase traemos invitados que nos cuentan cómo han atravesado la vida y cómo desde el diseño hacen proposiciones. Es muy inspirador escucharlos. ¿Por qué? Porque el mayor maestro es la vida y hay que prestar atención. Joseph Campbell, que es uno de los filósofos de cabecera a quien seguimos y leemos mucho, tiene un capítulo en uno de sus libros que se llama Vivir en lo Sagrado. Es un libro que no escribió él, lo escribió una de sus alumnas tomando nota de sus conferencias. El capítulo Vivir en lo Sagrado se hace una pregunta que es la siguiente: ¿por qué un estudiante de artes, en el caso de Joseph Campbell se refiere a un estudiante de danza o de escenografía, por qué elige estudiar una carrera de 11 años sabiendo que después le va a ser muy difícil trabajar? Dice, ¿por qué un estudiante que estudia danza y que va a estudiar durante 11 años esa disciplina muy exigente y después no sabe si va a poder trabajar? ¿Por qué lo hace? Se pregunta, y le dedica a esta pregunta 30 páginas. Y la respuesta que dice Joseph Campbell es porque de este modo el estudiante se asegura tener una vida interesante. Todas las vidas son interesantes, por supuesto, los que estudian danza y los que no, todas las vidas, y los que no estudian nada también.
todas las vidas son interesantes, pero sabemos a lo que se refiere Joseph Campbell. Estudiar arte, estudiar diseño, te garantiza tener una vida interesante. En este seminario vamos a hablar de arte, de filosofía, de fotografía, de escultura, de cine, de literatura, de diseño, de pintura, de arquitectura, de literatura. Vamos a atravesar todos esos temas y vamos a hacer entre todos un seminario muy interesante, eso te lo garantizo. Eudaimonia o eudaimonía es una palabra griega que se parte así, tiene que ver con el bien, con el espíritu y con la cualidad del ser humano. No es algo ni cursi ni romántico, se refiere a alcanzar o desarrollar el espíritu de lo humano. Un cocinero que me gusta mucho, se llama Alex Atala, brasilero, toma un pensamiento de su maestro que dice lo siguiente: una semilla se convierte en una planta que tiene una flor, que tiene un fruto. El fruto cae, hay una nueva semilla y crece de nuevo una flor, y ese es el ciclo. La flor representa el momento que vivimos, el momento más hermoso del ciclo. Contemplen eso, le dice el maestro al cocinero Alex. Ustedes que son jóvenes, que están estudiando, son la flor, están en el momento más hermoso de ese ciclo. Nosotros, que tenemos algunos años más, tenemos la experiencia de haber recorrido parte de ese ciclo para compartirla con ustedes. Entonces, esta idea de que ustedes están en el momento de una flor, en el momento de esa semilla que crece, que se convierte en flor, ese momento que se abre al espíritu y le da cualidad al ser humano, queremos que lo vuelquen en tanto diseñadores. Caminando por la ciudad me encontré con este volante pegado en un poste que tuve la delicadeza de tapar el teléfono y el nombre, que dice diseñador gráfico sin tilde, o sea, no arrancamos muy bien, y dice logotipos, tarjetas, carteles, folletos, todo en la misma jerarquía de tipografía, da lo mismo un logotipo que una tarjeta de presentación. Y yo quiero decirles que esto no es diseño, esto no es diseño, y esto no es un diseñador gráfico. Es otra cosa, no sé qué es, pero diseño no es, y diseñador tampoco es, y gráfico tampoco. En otra esquina de la ciudad, esto es en Palermo, me encontré con esta bellísima esquina tipográfica, una arquigrafía preciosa, donde el diseñador con mucho acierto ordena los ejes verticales de las letras, de las tipografías, y crea así como una cosa como de piano, le da como una musicalidad visual a esta esquina, así que la podés recorrer de un lado y del otro. Me parece algo bellísimo, muy bien pensado, muy bien logrado y muy bien ejecutado. Seco, dice lo que tiene que decir, no dice nada más. Y esto sí es un objeto de buen diseño. Esto es una pieza de buen diseño. Y esto también. Esto es lo que Alfredo Saavedra, que es nuestro alma mater y mentor, Alfredo Saavedra es el cofundador de la carrera de diseño que ustedes están cursando hace 40 años, maestro de maestros. Yo tuve el honor de ser su estudiante y ahora tenerlo como profesor consulto de esta cátedra. Él llama a estas cosas, las llama diseño silvestre, que es una idea muy linda, que es ese diseño que crece en la ciudad, crece sin ser del todo diseñado, pero con una intención de diseño. Aquí el autor de este cartelito dice, toque hasta escuchar el pi, que no es lo mismo que decir toque hasta escuchar el pi, que no es lo mismo que decir toque hasta escuchar el sonido. Toque hasta escuchar el pi, esa secuencia de i tiene la misma intención que esta. Aquí no hay conocimientos de tipografía, pero hay una intuición, hay una idea vaga,
una sospecha de que no es lo mismo decir pi que pi. Hay más diseño en este cartel de diseño silvestre de un vecino cualquiera de la ciudad que en este diseñador. Aquí hay mucha más intención de diseño. David Lynch, escritor y director de cine, que les recomiendo mucho que lean un libro que se llama Atrapa al pez dorado, que es un libro chiquito, que es un libro sobre creatividad. Dice, las ideas son como peces. Si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas profundas. Es decir, que, según David Lynch, los pececitos de colores chiquititos están en la superficie, pero los grandes peces, los que hay que ir a buscar, están en la profundidad. Tenés que sumergirte, tenés que meterte en aguas profundas y tal vez oscuras. Ahí está el gran pez dorado. Una palabra, poiesis, una palabra griega, significa creación o producción. Poiesis es todo lo que es un proceso creativo, es poiesis. Es decir, que acá hay poiesis y acá no hay poiesis. Acá hay poiesis. Todo proceso creativo es poiesis. De este término deriva la palabra poesía. La palabra poesía también nos acompaña mucho en este seminario, porque nosotros queremos o decimos que el propósito de la cátedra es expandir la mirada para alcanzar una comprensión poética de la vida. ¿Qué quiere decir alcanzar una comprensión poética de la vida? Bueno, lo vas a descubrir en el seminario. Poiesis se refiere a todo lo que pasa de un estado a otro estado, digamos, de no ser algo a ser algo. Esto lo toma Heidegger y dice que poiesis es una iluminación. Por ejemplo, dice Heidegger que el florecer de una flor, aquello que le decía del cocinero Alex Atala, o eudaimonia, el florecer de la flor, el salir de una mariposa de su capullo, la caída de una cascada cuando la nieve comienza a derretirse. Heidegger dice que cuando algo se aleja de su posición original para convertirse en otra cosa, cuando hay un cambio, una mutación, cuando algo cambia su estado y se convierte en otro estado. Por ejemplo, cuando la mariposa pasa de oruga a mariposa, precisamente. Cuando algo cambia su estado y se convierte en otra cosa, ese proceso es poiesis, es un proceso creativo. Nosotros tomamos esta idea y decimos que el propósito de la cátedra de diseño socioambiental es motivarte a convertirte en un diseñador con propósito, un diseñador como agente de cambio positivo, de esa poiesis creativa, de ese cambio, de esa mutación que vamos a hacer, de cambiar un estado de las cosas para convertirlas en otro estado. Bueno, para resumir, lo que propone la cátedra es generar estética con ética. No quedarnos solamente en lo bello y lo feo, sino pensar qué es lo bueno y qué es lo malo. La idea de la ética en la estética nos acompaña también a lo largo de todo el seminario. Así, por todo lo anterior, nosotros decimos que la forma de pensar el diseño en el marco de esta cátedra es una idea humanista. Hay un diseño que está centrado en el mercado, regido por el marketing, por la publicidad, por las leyes del mercado, y hay otro diseño que está centrado en las personas. Yo estuve muchos años peleado con el diseño centrado en el mercado, lo confieso, hasta que por fin entendí, estudiando sobre diseño socioambiental, que era un buen punto de encuentro entre ambos mundos y que uno necesitaba al otro. El mercado necesita a las personas, sin ellas no es nada, y las personas vivimos en un entorno, en un escenario que tiene que ver con el mercado, no vivimos en la selva.
no vivimos en el desierto, no vivimos en la Antártida, vivimos en un entorno que está atravesado por el mercado. Entonces lo que tiene que hacer el diseño socioambiental es encontrar herramientas y compartirle a ese diseño de mercado ideas y proposiciones que ayuden a las personas. Cuando decimos personas, también nos referimos a las personas no humanas, bosques, animales, ríos, etc. Del mundo de la mirada a la mirada del mundo. Joseph Campbell, que lo cité antes, dice que la cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas. Lo mismo decía David Lynch, cuando te invita a sumergirte en aguas profundas. Lo que dice Joseph Campbell es: el tesoro que buscas atrapa el pez dorado, dice David Lynch. Ese tesoro está en la cueva a la que te da miedo entrar. Es ese mundo que nos mira de frente, amenazante, ¿sí? La cueva, las aguas profundas, la oscuridad, ahí están los peces dorados, ahí está el tesoro que buscas. Por ejemplo, pongamos, disculpen, pongamos que nos vamos a zambullir en esta alcantarilla, en la cueva. Alejandra Pizarnik dice que una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. El mundo no es como lo vemos, el mundo es como nos mira, les decía, ¿no? Bueno, pero ¿cómo sería esta mirada desde una alcantarilla? Por ejemplo, podríamos ver un cielo nocturno, un cielo de ilusión, un cielo ilusorio, un cielo poético, un cielo de constelaciones, de estrellas brillantes, fulgurantes, de navegantes. O podría ser un mundo que pide auxilio, un mundo en peligro, un mundo desesperado, un mundo de hambrunas, un mundo de movimientos sociales migratorios, un mundo devastado. Desde la alcantarilla, esa visión del mundo, ¿cuál es? ¿Cómo nos mira el mundo? ¿Qué vemos? ¿Qué miramos? ¿Qué nos mira? ¿Cómo nos mira? ¿Quién nos mira? En otros mares, por ejemplo, podemos agregar poética. Entonces, Eduardo Chillida, un escultor que admiro mucho, instaló esta escultura que es monumental, que son unos macizos de hierro clavados en los acantilados. Se llama El peine del viento, y lo que propone él es una estructura metálica a modo de peine para rizar el viento y la espuma de las olas que rompen contra el acantilado. Después vamos a volver a la idea del acantilado. Es decir, que a ese mundo le podemos agregar poesía a través del arte y del diseño. Mirar el mundo sin olvidar que somos diseñadores. Ahí las elecciones tipográficas, las precisiones de diseño, las convicciones estilísticas. Mirar el mundo sin olvidar que somos diseñadores. Diseñar sin olvidar que lo que diseñamos tiene consecuencias. Todo nuestro diseño tiene consecuencias. Cuando elegimos el papel, cuando elegimos las tintas, todo tiene consecuencias. Y esas consecuencias son ambientales y ecológicas. Por ejemplo, en esta imagen, el agujero de la capa de ozono. La frase completa de Pizarnik es: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Bien, les voy a invitar a visitar la capilla de Le Corbusier, se llama Ronchamp, está en Francia. Es una capilla que no está en un pueblo, es una capilla de peregrinos, está en lo alto de una sierra. Y como ven, acá no hay una torre, una cruz con un campanario, con imágenes santificadas. No existe nada de eso.
Esta iglesia, o esta capilla, se construyó en reemplazo de otra que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. El sacerdote le pidió a Le Corbusier que construya una capilla. Le Corbusier se negó, pero al final el sacerdote lo convenció y Le Corbusier propuso esta capilla que está aquí. Como ven, esta capilla tiene agujeros en su pared. En un libro que se llama Las Cuatro Estaciones, John Berger, que es un autor que les recomiendo muchísimo, va a visitar la capilla con un documentalista y con dos monjas. Y cada uno hace sus comentarios y eso está compilado en un pequeño libro muy, muy lindo que les recomiendo, se llama Cuatro Estaciones. Una de las monjas dijo que veía el techo de la capilla como un pájaro, y es verdad que parece un pájaro, es verdad. Pero lo que agregaba la monja, muy interesante, decía, ¿qué puede ser más espiritual que un pájaro? ¿Qué puede estar más cerca del cielo que un pájaro? Insisto, esta capilla no tiene una cruz coronando la capilla. Volvemos acá sobre esta pared de agujeros, que es lo que a mí me interesa y que quiero comentarles, porque venimos hablando de ver el mundo a través de por el círculo de una alcantarilla, a través de un agujero y demás, ¿no? Bien, esta es la maqueta inicial de Le Corbusier, que es en arcilla, donde él hizo los primeros ensayos para perforar este muro. En el interior vemos esto y vemos cómo la luz entra juguetona entre los espacios, que además no son solo agujeros, sino que tienen pendientes para que la luz entre difusa, se difumine en la sala a lo largo del día, ¿no? También tienen vitrós de colores y textos, por ejemplo el mar o estrella de la mañana, el sol. Le Corbusier, o John Berger, cuando va a ver la capilla de Le Corbusier, mejor dicho, dice que por estos muros se filtra la esperanza, no solo la luz, se filtra la esperanza, porque recordamos que esta capilla está para reemplazar una capilla que fue bombardeada en la Segunda Guerra. Por estos muros, por estos agujeros, se filtra la esperanza. Por ese círculo de la alcantarilla que nos invita a mirar el mundo y a pulverizarnos los ojos, se puede filtrar la esperanza también. Y ahí el rol del diseñador. Didi Uberman, otro autor, él dice que cuando vos mirás una obra de arte, es como si vos la tocaras con la palma de la mano. Si no la podés atravesar, él dice que pienses que es una puerta. Pero si vos podés atravesarla con la mano, esto quiere decir con tu mirada, si vos podés atravesar la obra de arte con tu mirada, es como mirar a través de una reja. Es decir, que es la misma idea. Es la misma idea. La mirada se filtra a través de los muros. La mirada se atraviesa la obra de arte. Nosotros vamos a enseñarte a ver el arte detrás del arte y el diseño detrás del diseño. Y te vamos a invitar a meterte en estos agujeros, en estos intersticios. Por ejemplo, Lucio Fontana, cuando él tajeaba las telas, lo que hacía era, bueno, de algún modo convirtió el plano de la tela en un volumen, en un concepto espacial, ¿verdad? Pero no era solamente un tajo lo que hizo. Él lo que provocó es una herida. Es una herida. Es una herida. Y por estos agujeros que antes eran balas y bombas, se filtra la esperanza. Por estos tajos, por estas heridas, se filtra la esperanza.
Hay una anécdota muy linda que nos enseña Alfredo Saavedra, que es de cuando Beethoven escribe la Sinfonía de la Heroica, se escribe así sin H. eh, Beethoven se la dedica a Napoleón Bonaparte, a quien veía a alguien muy valeroso, porque Beethoven creía que Bonaparte representaba los ideales de igualdad, fraternidad y libertad. Sin embargo, cuando Bonaparte se corona emperador de Francia, que fue el mismo año en que Beethoven termina la sinfonía, Beethoven se siente traicionado porque dice que el emperador se va a convertir en un tirano. Entonces borra el nombre de Bonaparte que está escrito acá, lo borra con tanto ahínco que rompe la partitura y queda un agujero. Luego él va a cambiar la dedicatoria, a llamar Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre, pero ya no lo nombra. Pero lo que hicimos con el maestro Alfredo Saavedra es que nosotros tenemos que enseñar a ver a través de estos agujeros, de los que venimos viendo a lo largo de toda esta charla. Y que a través de estos agujeros, si nosotros lográramos atravesarlos, como dice Huberman, podríamos ver ese mundo que nos mira amenazante. Jack Kerouac lo dice de otro modo. Dice, el centro de la joya del interés es el ojo dentro del ojo. Y entonces lo que nosotros te proponemos es que vos te desgarres la mirada, como decía Pizarnik, pulverizarse los ojos. Como ven los autores, todos más o menos hablan de lo mismo. Para ir adentro de tu mirada, nosotros queremos ir hacia adentro de tu mirada, para que vos después puedas construir imágenes. Y no solo animarte a construir imágenes sin saber mirar. Para saber mirar, tenés que meterte en aguas profundas, tenés que meterte en cuevas, tenés que romperte los ojos, tenés que mirar de frente a la bestia, al horror, a ese mundo injusto y peligroso. Tanto así, ¿cómo sería estar en la oscuridad de la bodega de un buque de guerra, preso junto a otras personas, hacinados? ¿Cómo sería estar ahí y ver el mundo a veces solo cuando abren la escotilla? Es decir, que si vos estuvieras en esa alcantarilla que dice Pizarnik y la cerraran y te dejaran aprisionado y solo la abrieran cada tanto, ¿qué verías? ¿Qué verías? Esto le pasó a Raúl Zurita, que es un escritor chileno, que vive actualmente, y yo les recomiendo muchísimo. Él estuvo encerrado por cuestiones políticas en un buque de la Marina chilena, en la época de la dictadura chilena, y solo podía ver el mundo cuando abrían la escotilla. ¿Y qué veía él? Veía los acantilados del sur de Chile y veía cómo el mar rompía en esos acantilados. Y se inspiró para hacer una obra, muchas obras, pero una en particular que se llama El último proyecto, que después llevó a cabo, son 22 frases que fueron proyectadas sobre estos acantilados durante toda una noche y desaparecieron cuando amaneció. Zurita dijo que vio tantos horrores que se tiró ácido en la cara con el propósito de quemar sus ojos. No lo logró, por suerte. Pero por eso él dice verás, no ver. Porque, bueno, en la oscuridad de esa bodega y en la oscuridad de ese horror que él vivió, ¿no? Escribió estas palabras. El horror siempre es más grande que la palabra horror, pero también el amor es más grande que la palabra amor. Es precisamente ese desajuste de tu vida con el mundo lo que crea la necesidad de expresarse.
Solamente a través de la herida sale el arte. Solamente a través de la herida sale el arte. Sin herida no hay arte, es la fisura por donde se filtra el poema, dice Raúl Zurita. Bien, otro agujero que está en el Parque de la Memoria, vecino de Fadu, es una escultura monumental, también de hierro, de Marie-Laurent Sanz, que se llama Pensar es un hecho revolucionario. Se trata de un texto que está calado, donde lo que lees no son las palabras, sino lo que lees es el vacío en las letras. Y ese vacío lo que te invita a hacer una reflexión. En este caso, el texto dice: pensar es un hecho revolucionario, refiere a nuestra época de la dictadura, en la que se quemaban libros y se perseguía a las personas por sus ideales políticos, ¿verdad? Yo les recomiendo que vayan al Parque de la Memoria si no lo conocen, que es un lugar muy interesante de conocer. ¿Por qué todo lo anterior? Alfredo Saavedra, quien les decía es el alma mater y mentor de la cátedra, dice: el artista, el diseñador, no tienen el privilegio de ser ingenuos. El artista, el diseñador, no tienen el privilegio de ser ingenuos. Así que esto es una invitación a despertar, a despertarnos, a despertar a otros, a aprender a mirar y a construir imágenes que tengan que ver con un diseño más propositivo. El buen diseño tiene que ver con la forma y la función, con la vida, por un diseño humanista. Ese es el espíritu de la cátedra. Todas las clases terminan con esta idea, que es: les deseo que sean cronopios. Quien no sepa lo que es un cronopio, búsquelo, le va a servir, lo va a acompañar por siempre. Co-creando un mundo mejor. Acá tienen nuestras redes. Se encuentran en Instagram diseño.socioambiental y otras redes. Les agradezco su tiempo y espero verlos muy pronto en el seminario. Con admiración y esperanza. Gracias.